Buen día a todos. Eh, Ante todo, decirles gracias por estar presente en este primer encuentro del curso que hemos denominado Abordaje Clínico Terapéutico de la Urticaria y Angioedema en Atención Primaria de la Salud. Darle las gracias nuevamente a los hospitales que están conectados, a la residencia de pediatría, al servicio de capacitación y docencia del hospital y a la oficina de comunicación a distancia que hace posible este evento en este momento. Eh, Ante todo, quería fundamentarles las razones por las cuales decidí encarar esta propuesta, debido a que es una patología sumamente frecuente y en la cual cometemos constantemente o errores en el manejo terapéutico o errores en el diagnóstico o criterios de derivación que no son los adecuados. Entonces, bueno, este curso, que va a constar de 4 encuentros, va a servir para despejar todas las dudas de esta patología que tiene una prevalencia bastante importante en la población. Para hablar, podemos decir que es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio a nivel dermatológico. Es una de las consultas que se da en la guardia casi todos los días. Podemos decir que aproximadamente un 20% de la población general ha sufrido un episodio de urticaria aguda alguna vez en la vida, que la misma puede presentarse como urticaria sola, urticaria y angioedema o angioedema. Esto es con lo que respecta a la urticaria aguda. Cuando hablamos de urticaria aguda, hablamos de una urticaria que tiene una duración menor a 6 semanas. Mayor de 6 semanas, hablamos de urticaria crónica. La urticaria crónica tiene una prevalencia muy, muy baja del 1 al 3% en la población general y habitualmente son personas adultas, mujeres, relacionados muchas veces con problemas endocrinológicos o neoplasias. En el caso de la pediatría, esta charla está enfocada a la pediatría, pero también las preguntas sobre adultos se pueden hacer tranquilamente. 1 de cada 5 niños presenta un episodio de urticaria en algún momento de su vida. Bueno, no sé si recuerdan el mastocito o la célula cebada, que es, como yo les digo a mis alumnos, la vedette de esta patología. Para hablar un poquito del mastocito y la célula cebada, podemos decir que es, como su nombre lo indica, célula cebada porque tenía múltiples granos que se tiñen de diferentes coloraciones, que se llama metacromasia. Estas células antes se decía que provenían de los basófilos del torrente sanguíneo, ahora se sabe que provienen de las células de la médula ósea salen de las células de la médula ósea y marchan en formas inmaduras hasta su localización fija, que sería a nivel. ¿Dónde se van a ubicar habitualmente los mastocitos? Los mastocitos se van a ubicar a nivel de la dermis, a nivel de las serosas, a nivel del peritoneo y también a nivel de la mucosa digestiva y respiratoria. Es importante conocer estos lugares porque esto básicamente nos va a dar después en su momento la clínica, analizando y correlacionando con la fisiopatología de dicha enfermedad. La clínica de la urticaria y la angioedema es exactamente la misma. Entonces decimos que este mastocito o célula cebada libera múltiples sustancias que intervienen en la coagulación, factores quimiotácticos que intervienen en fenómenos inflamatorios, pero también libera
esta sustancia que se denomina histamina. La histamina produce vasodilatación. Esta vasodilatación, de acuerdo a donde se produzca, nos va a dar el cuadro clínico. Si la vasodilatación se produce a nivel de la dermis papilar, que sería la dermis superficial, nos va a dar el cuadro clínico de los abones urticarianos o urticaria simple. Pero si se produce la vasodilatación de la dermis profunda o hipodermis, en vez de presentar urticaria, el paciente presenta el angioedema. Ya vamos a hablar después de las características distintivas de ambos cuadros clínicos, pero hay que saber, y vuelvo a recalcar, que ambos cuadros clínicos tienen la misma fisiopatología. Con respecto a las causas de la urticaria y del angioedema, son muchas. La primera causa conocida es la urticaria con respecto a la relación de los alimentos. Habitualmente aparece los primeros meses de vida con la introducción de los alimentos, que no siempre son estos alimentos alergénicos clásicos que vemos en la foto, sino también puede ser cualquier tipo de alimento. Por eso es que la alimentación complementaria en los lactantes debe ser progresiva y debemos de incorporar un alimento a la vez. Habitualmente son cuadros urticarianos que aparecen inmediatamente y siempre tienen una localización fundamentalmente hiperibucal con generalización. Habitualmente son cuadros de urticaria simple, pero algunas veces también son de angioedema. Otras causas que pueden producir urticarias son los virus y las bacterias. Además de estos, los grandes simuladores de reacciones cutáneas o farmacodermias del siglo XXI, que son los fármacos, a la cabeza siempre los anticonvulsivantes y los AINE, picadas de insectos, sea abeja, sea avispa o sea una hormiga, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo más importante de esto? Lo más importante de esto es que, a pesar de que conocemos la mayoría de las causas de urticaria, cuando nos llega el paciente al consultorio, el 50% de la etiología de la urticaria es idiopática. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nos llega este paciente, el papá lo primero que te pregunta es por qué se produce la urticaria, qué es lo que lleva a producir la urticaria. Entonces nosotros lo primero que tenemos que decirle, porque la mayoría de las veces no se encuentra la etiología, decirle que seguramente en el transcurso de la enfermedad de su hijito o del adulto mayor o de quien sea, no vamos a determinar la causa porque son idiopáticas el 50%. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los cuadros clínicos. La urticaria tiene como lesión elemental una roncha o abón. ¿Qué es esto? Esto es una lesión sobrelevada. Si queremos definirlo dermatológicamente, lo definimos como una placa de color rosado pálido, de aspecto edematoso, que pueden aparecer de nuevo o pueden producirse por la confluencia de las pápulas. Estas placas, como hemos dicho, pueden agruparse muchas veces y comprometer grandes regiones corporales y muchas veces dar una distribución universal. Cuando hablamos de distribución universal, hablamos de más del 80% de la superficie corporal. Pero ¿qué pasa? Su duración es fugaz, duran entre 2 a 4 horas, pudiendo llegar muchas veces hasta las 24 horas. ¿Y qué otra característica tiene de importante esta patología? Que es en brotes. ¿Eso qué significa? Que va y viene. El paciente nos dice, hoy estaba brotado en el pecho, hoy no, mañana, antes de ayer estaba brotado en la cabecita y estaba brotado en las piernas. Eso significa en brotes, brotes que van y vienen. Habitualmente acompañadas de prurito, ¿sí? En contraposición, perdón. Vemos que la urticaria y angioedema muchas veces tiene distintos tipos de patrones dermatológicos. Si vemos en la foto de mi izquierda, vemos máculas eritematosas confluentes. En las fotos del medio vemos los famosos abones, que son estas placas
que confluyen de color erematoso con un fondo eritematoso. Si prestamos atención, el lactante tiene una distribución universal. Y en la foto de derecha vemos que estas lesiones, que son placas edematosas, tienen un borde sobreelevado, tienen un centro mucho más claro y que confluyen dando esta configuración policíclica o festoneada que se llama. O vemos también algunas lesiones anulares que son redondeadas. Esto lamentablemente por ahí hace que el diagnóstico sea un poco difícil. Bien. Tanto la urticaria como el angiedema puede acompañarse del dermografismo. ¿Qué es el dermografismo? El dermografismo es una forma de una urticaria por presión que se produce cuando pasamos un objeto romo en un paciente con urticaria y se forman o se reproducen los jabones urticarianos. Esto puede estar acompañando la urticaria, acompañando la angiedema, acompañando otra patología que nosotros hemos visto, que vamos a ver, perdón, que se llama urticaria multiforme. Puede también ser una forma de urticaria crónica que se llama por presión retardada o también puede estar presente en la población normal. ¿A qué quiero llegar? Que por más que el paciente tenga dermografismo, el dermografismo no es un signo de gravedad. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del angioedema. El angioedema, como habíamos dicho, es esta vasodilatación a nivel de la dermis reticular y los vasos de la hipodermis, que habitualmente se ubica en zonas mucosas y semibucosas. ¿A dónde? En la cara, en los labios, en la lengua, en zona genital, por ejemplo. Como es en zona profunda, habitualmente no pica, sino que tiene esta sensación de tensión. Y a diferencia de la urticaria, que tiene una duración mucho más fugaz, estos se establecen como tal y pueden llegar a durar fijos hasta 72 horas. Bien. Ahora vamos a hablar los diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de diagnósticos diferenciales, vamos a hablar de patologías que no siempre son exactamente iguales que la urticaria, pero en su evolución clínica pueden cursar con jabones urticarianos. La primera patología que tenemos es la urticaria papular. ¿Qué es la urticaria papular? La urticaria papular es un tipo de prurigo agudo. El prurigo agudo clásicamente se conoce como una enfermedad que es una hipersensibilidad a las picaduras de los insectos que tiene como lesión elemental la seropápula de Tomasoli, que es una pápula eritematosa o una pápulovesícula o una vesícula de contenido duro. Se da más frecuentemente en niños y se da, como yo siempre digo, en sitios descubiertos. ¿Por qué son sitios descubiertos? Son sitios donde habitualmente pican los insectos. Si prestamos la atención, vemos en mi foto de la izquierda que el niño tiene la espalda. Muchas veces es tanta la reacción alérgica que las pápulas pueden generalizarse. Entonces, algunas veces, como en la foto de mi derecha, puede tener la seropápula de Tomasoli y a la vuelta el abono urticariano o presentarse directamente como pequeños abones urticarianos. ¿Sí? Otra cosa que tengo para mostrarle es esta patología netamente pediátrica que se llama urticaria multiforme. La urticaria multiforme es un proceso que se da habitualmente en niños lactantes y hasta 4 años. Es un paciente, es una patología, perdón, que tiene una etiología desconocida. Si bien se asocia a procesos infecciosos como infecciones virales, a fármacos y posterior a vacunas, la etiología no está totalmente dilucidada. Estos pacientes pueden cursar o no con fiebre,
Y como vemos en la foto, son lesiones de tipo anulares o policíclicas, eritematosas, edematosas, que tienen un centro equimótico, que habitualmente asusta tanto a los padres como a los médicos habitualmente. Más allá de esta clínica tan aparatosa, no es una patología que requiere internación desde el vamos, porque su curso es benigno y autolimitado. ¿Eso qué significa? ¿Por qué decimos que es benigno? Porque el paciente siempre está en buen estado general. Nos recuerda a esta patología también típica de los lactantes que se llama edema agudo hemorrágico del lactante, donde el paciente tiene lesiones equimóticas y está en muy buen estado general. Esta patología es muy parecida, muy buen estado general, y es autolimitado. Dura de 7 a 10 días habitualmente. Estas lesiones, por más que tengan un centro equimótico, no dejan cicatriz ni dejan ningún tipo de secuelas. Este centro equimótico, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque vamos a hacer la presión en el centro y no desaparecen las lesiones eritematoviolaceas. Esto nos habla de ruptura de capilares a nivel de la dermis, pero como le digo, es un proceso totalmente benigno que no requiere internación. Si pica demasiado o tiene, algunas veces se acompaña de edema facial y de manos y de pies. El tratamiento básicamente son dos cosas. Los antihistamínicos de segunda generación, y por ahí tiene mucho edema, podemos usar corticoides a dosis de 1 miligramo kilo día, por ejemplo, la meprednisona, eh, 3 a 5 días, más de eso no. Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es el famoso eritema multiforme. El eritema multiforme es una patología que se asocia muchas veces a infecciones virales en los niños y en los adultos a infecciones por virus herpes y por fármacos. Como su nombre lo indica, es multiforme, tiene muchas formas, puede tener lesiones tipo papular, tipo placas, tipo vesículas, tipo máculas. Habitualmente comienzan en miembros inferiores y superiores y después se generaliza. Dura de días a semanas, pero ¿qué pasa? Para hacer el diagnóstico de eritema multiforme, tiene que tener estas lesiones que se llaman en blanco de tiro, en iris, en carapela. Si no tiene este tipo de lesiones, no podemos hacer el diagnóstico de eritema multiforme. Una lesión me hace el diagnóstico. Estas escarapelas pueden ser típicas o atípicas. Típicas cuando tienen los 3 anillos y atípicas cuando tienen 2 anillos. Habitualmente en el centro de los anillos encontramos una lesión de tipo vesicular o una costra necrótica, ¿sí? Este eritema multiforme puede quedar como tal o puede comprometer muchas veces mucosas, dando una mucositis importante con lesiones erosivas y muchas veces cubiertas de costras necróticas, o pueden evolucionar en el peor de los casos a lo que se llama una emergencia dermatológica que se llama necrólisis epidérmica tóxica, con amplias zonas de necrosis cutánea que se evidencian como erosiones con un paciente en muy mal estado general. Otro cuadro que tenemos que tener en cuenta es la urticaria vasculitis. La vasculitis es un cuadro que habitualmente lo vamos a buscar en adolescentes y son pacientes que comienzan con un cuadro compatible con una urticaria aguda, que son abones que duran, que es lo típico, que duran más de 24 horas y que cuando se retiran dejan como lesiones residuales estas lesiones eritemato-violáceas que no desaparecen a la vitropresión. Toda lesión eritemato-violácea que no desaparece a la vitropresión nos habla de una vasculitis, ruptura de los vasos dérmicos, ruptura más inflamación, perdón, ¿sí? Las lesiones pueden estar acompañadas de sensación de quemazón o dolor, y algunas veces se acompaña de síntomas sistémicos, como por ejemplo
fiebre, malestar general, decaimiento, artralgias. Esto nos puede indicar que estamos en presencia o debemos buscar en este tipo de pacientes un lupus eritematoso sistémico, porque la urticaria vasculitis es una de las manifestaciones inespecíficas dermatológicas del lupus eritematoso sistémico. Otra patología para tener en cuenta es el pemfigoide ampollar. Si bien no es una patología típica del paciente pediátrico, porque se da en pacientes de la tercera Perdón, edad, doctor, ¿puede pedir que también se han silencien el descrito micrófono casos los en demás? pacientes pediátricos. ¿Por qué están puestos? Esta patología está puesta porque estas ampollas pueden aparecer en piel sana o pueden aparecer sobre abones urticarianos, ¿sí? Estas ampollas son ampollas dermoepidérmicas. ¿Y por qué es importante destacar que son ampollas dermoepidérmicas? Porque al ser dermoepidérmicas nos da las características semiológicas de la ampolla, que son ampollas duras, tensas, resistentes al roce o la fricción. El paciente habitualmente está en buen estado general, a diferencia, por ejemplo, de un pénfigo vulgar, se acompaña de prurito y habitualmente no compromete mucosas. ¿Dónde buscamos lesiones de pemfigoide ampollar? En pliegues de flexión del brazo, en el abdomen, en la ingle y en miembros inferiores. Algunas veces solamente localizadas en miembros inferiores. Entonces, si tenemos un paciente con abones urticarianos y ampollas tensas, pensemos en un pemfigoide ampollar. En contrapartida, tenemos esta otra dermatosis ampollar autoinmune, que es la dermatitis herpetiforme o enfermedad de Diuring. Todos sabemos que es dentro de la enfermedad celíaca una de las pocas manifestaciones que ésta tiene. No es una manifestación frecuente en adultos y mucho menos en niños, pero hay que tenerlo en cuenta porque es una enfermedad de características polimorfas. ¿Eso qué significa? Significa que en el mismo paciente vamos a encontrar vesículas que pueden agruparse y dando lesiones tipo pseudoherpetiforme, puede tener pápulas, puede tener placas y muchas veces estas lesiones pueden presentarse sobre los abones urticarianos. Es una enfermedad que no tiene compromiso del estado general, que no tiene compromiso de boca, como el pénfigo vulgar, y que, como dice mi JTP Jimena Sánchez, al diagnóstico lo hacemos con el paciente de. ¿Eso qué significa? Que los lugares de ubicación de la dermatitis herpetiforme son a nivel de los pliegues de flexión de miembros inferiores, a nivel del glúteo, a nivel de los pliegues de extensión de los miembros superiores, a nivel de la espalda superior y del cuello. Como hemos dicho, es una patología muy pruriginosa. El tratamiento es la dapsona, diagnóstico y terapéutico, porque administrando dicho fármaco en 48 horas se va este prurito tan molesto para el paciente que interfiere con su calidad de vida. La dieta libre de gluten, que ayuda, y más allá de eso hay que tener en cuenta con estos pacientes el tema de los estudios contrastados porque tienen lo que se llama intolerancia a los halógenos. Otra patología para tener en cuenta es la mastocitosis. La mastocitosis es una patología que está dentro del capítulo de dermatología pediátrica como infiltraciones dérmicas. Tenemos dos patologías, la histiocytosis y la mastocitosis. La mastocitosis, ¿qué es? Acúmulos de mastocitos a nivel de la dermis. Tiene varias manifestaciones clínicas. La telangiectasia eruptiva pertans, la mastocitosis cutánea difusa y estas dos que son las más frecuentes. La urticaria pigmentosa, que es mi foto a la izquierda, que es mucho más frecuente en Europa, y nosotros tenemos
mayor frecuencia del mastocitoma solitario. La urticaria pigmentosa, si prestamos atención con esa foto, ¿quién no podría decir que ese paciente tiene una urticaria común y corriente? ¿Verdad? Bueno, habitualmente en el periodo agudo, que es el periodo del lactante, el paciente comienza con estas máculas eritematosas que, a diferencia de la urticaria común y corriente, son máculas fijas. Con la evolución clínica, estas máculas se transforman en amarronadas y quedan fijas. El mastocitoma solitario es una placa que comienza siendo eritematosa y después se transforma en amarronada. ¿Cuál es la característica clínica de esta enfermedad? Que tiene lo que nosotros denominamos signo de Darrier. ¿Eso qué significa? Significa que cuando estimulamos las lesiones, ya sea por rascado o por presión, el paciente evidencia a la vuelta de la lesión todo un halo eritematoso y edematoso compatible con una urticaria, o puede hacer brotes de urticaria aguda. Esta patología comienza en el lactante y algunas veces puede extenderse hasta la edad adulta. Aquí tenemos el protocolo de diagnóstico y de estudios de una urticaria, ¿sí? Si prestamos atención, son muchísimas cosas, ¿sí? Pero ¿a ustedes les parece que esto pediríamos en una urticaria aguda? No, absolutamente no. Esto, ¿para qué lo dejaríamos? Lo dejaríamos para un paciente que tiene una urticaria crónica. Cuando hablamos de urticaria crónica, no se olviden que hablamos de pacientes que tienen la enfermedad más allá de 6 semanas. Para una urticaria aguda, señores, solamente me quedo con la historia clínica y con la exploración física. Siempre teniendo en cuenta que el 50% de las causas son idiopáticas. Por eso, no esperemos encontrar las causas de la urticaria en la consulta pediátrica o en la consulta médica. Con respecto al tratamiento, vamos a hacer un tratamiento. En el segundo encuentro vamos a hablar mucho más en profundidad de todo esto. Hay que eliminar los factores etiológicos y desencadenantes y agravantes en el caso que se conozca. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad por una alergia al látex, una alergia alimentaria. La dieta hipoalergénica, ¿por qué? Porque en mi experiencia clínica me dice que muchas de las urticarias que vemos habitualmente, para mi gusto, son por los aditivos alimentarios. Somos lo que comemos, como siempre digo yo. Entonces creo que tiene que ver con todo el tema de aditivos. Entonces la dieta hipoalergénica ayudaría bastante. Cuando usamos antihistamínicos, siempre usamos antihistamínicos de segunda generación, y los corticoides sí se pueden usar, pulsos cortos de corticoide a dosis mínimas de 3 a 5 días. Más allá de eso no. Para ir finalizando, me quedaría que queden en claro este tipo de conceptos. La etiología, como hemos dicho, es idiopática. Y ambas patologías, urticaria y angioedema, tienen la misma fisiopatología. Habitualmente duran hasta 6 semanas, que es el periodo agudo de la urticaria. El angioedema no reviste mayor gravedad, más allá de que sea un cuadro muy aparatoso, y no va a desencadenar un edema de glotis. Por lo tanto, significa que la urticaria y el angioedema son pacientes o son patologías que se manejan por consultorio externo y se van a la casa, a no ser que tengan signos de anafilaxia, que eso es otro tema que vamos a ver en otro encuentro. Pero si las lesiones se limitan solamente en piel, es un paciente que medicamos en la consulta y lo mandamos a la casa. A pesar de realizar el tratamiento con antihistamínicos y corticoides, el paciente se va a seguir brotando.
Eso hay que decirle al padre porque el padre vuelve a las 48 horas y dice, mi hijo se sigue brotando. Sí, señor, se va a seguir brotando. Es totalmente normal. Y otra cosa muy importante es mucho, no requiere la realización de un laboratorio porque el laboratorio no me muestra absolutamente nada, es totalmente inespecífico. Entonces, si es totalmente inespecífico, ¿para qué vamos a pinchar un niño? ¿Para qué vamos a pinchar una persona adulta? No tiene sentido porque no me brinda o no me ayuda y no me da ningún tipo de aproximación diagnóstica. El tratamiento, como habíamos dicho, va enfocado al control del prurito y no a la disminución de abones. Y otra cosa, para finalizar, que es importante, que el tratamiento de primera línea son los antihistamínicos de segunda generación, no la difenidramina. Los de segunda generación que pueden ser cetiricina, loratadina, levocetiricina, fexofenadina, que vamos a hablar mucho mejor en el próximo encuentro. Bueno, hasta aquí ha llegado la primera charla. Quería recordarles que el próximo encuentro que vamos a tratar el uso racional de antihistamínicos en pediatría, en vez de ser el próximo viernes, que es feriado, va a ser el lunes 24 de junio a las 12 horas. Ahí tiene el código para escanear, para registrar su asistencia. Y ahora llegó el momento de las preguntas, el momento de la verdad. Bueno, Cristian, te felicito. Realmente nos has dado una clase espectacular de niños a adultos. Yo te quiero preguntar, tanto en niños como en adultos, ¿cómo fue el estrés en las urticarias? Sí. ¿Por qué? Porque te presento un paciente que ha hecho una urticaria, venía ya con dieta, ha hecho edema de glotis por la urticaria esta. Entonces, el único factor que se encontraba el estrés. Repito, habitualmente, si bien el estrés puede influir, pero no, para mi gusto no es la causa de la urticaria. Si bien se ha visto, por ejemplo, que en la urticaria crónica, por ahí las alteraciones del comportamiento pueden desencadenar los cuadros, en el caso de los niños no está tan estudiado el tema del estrés. Sí es importante, como he dicho yo en su momento, que el tema de que son idiopáticas. Muchas veces, y otra cosa importante, muchas veces son una conjunción de factores y no solamente una sola cosa. Por ahí capaz que es, por ejemplo, es algún tipo de alimento, es algún tipo que justo se junta con algún tipo de infección, el clima, por ahí el tema del polen, entonces se juntan muchas cosas y hacen el cuadro de la urticaria. ¿Alguna otra pregunta? En el chat del doctor Santiago Ichari. ¿La he leído? Sí. Doc, eso lo que usted está preguntando, lo vamos a hablar con mayor profundidad en el segundo encuentro. Pero me parece que el tema de los antihistamínicos de segunda generación son los más indicados porque mejoran la calidad, o sea, da una adecuada calidad de vida al paciente y más allá de eso no son medicamentos caros. Este, mm, pero bueno, ya lo vamos a hablar mucho mejor en la clase que viene. Ay, Cristian, estoy preguntando. Escúchame, ¿has visto el tema multiforme que nos explicaron muy bien? Si el aspecto general del niño está en condiciones, se lo manda a la casa, pero si es un paciente del interior y tiene esas máculas con centro, ¿qué hacen? Eh,
No. Yo cuando he hablado del tema de la urticaria, básicamente, que los pacientes con urticaria o angioedema son pacientes para manejo ambulatorio. El tema del eritema multiforme es particular, digamos. Un eritema multiforme común y corriente que compromete solamente la piel, lo controlo siempre con pautas de alarma. Si el paciente empieza con compromiso de mucosas, sí, por más que sea una sola mucosa, creo que es un paciente para controlar, porque tranquilamente puede empezar con más compromiso de mucosas y hacer un Steven Johnson y eso evoluciona a necrólisis epidérmica tóxica. Si el paciente está con buen estado general y tiene solamente las lesiones en diana, lo controlo con pautas de alarma siempre. Pero, Bueno, la no, doctora solo en la urticaria herpetiforme. sí, solamente se usa para, o sea, en el caso de esta patología, tiene muchos usos la Dapsona. En el caso de la dermatitis herpetiforme es el tratamiento de elección. Doctor, ¿qué opina acerca de las guardias que se usan de forma hasta indiscriminada el antihistamínico intramuscular? Bien, pienso que no debería usarse. Creo que siempre todos los pediatras, y si no está afectada la vía oral, tenemos que ir por vía oral, digamos. No hay ningún tipo de diferencia farmacocinética ni farmacodinámica con respecto a la vía oral y la vía intramuscular, así que creo que no tiene sentido. Más lo que hacemos un daño al niño que otra cosa. Gracias. Cáceres Gustavo. ¿Le puede leer en voz alta? ¿A dónde dice? Acá. Acá tenemos una segunda pregunta. No se está registrando. No, lo saluda el doctor, pero sí están para entrar al link en realidad ellos. Registro de asistencia de clase, dice. Eso va, dice. No veo otra pregunta más. No. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una pregunta. Usted ha hablado de que el tratamiento eran los antihistamínicos de segunda generación, pero enfocado a la disminución del prurito. ¿No hay nada enfocado a la disminución de los jabones? Eh, eh, respecto a los jabones, creo que no tiene sentido porque los jabones no alteran la calidad de vida del paciente. Lo que altera la calidad de vida del paciente es el prurito. Entonces, creo que hay que ser, creo que aquí el pilar es la paciencia hacia los padres y decirles que se va a seguir brotando y nosotros lo que tenemos que mejorarle es el prurito. Bien, muchas gracias. A mi amigo Tony. ¿Alguna otra pregunta más? La clase que viene vamos a hablar un poquito más de farmacocinética y farmacodinámica de los antihistamínicos y cuál debemos usar tanto para la urticaria como para otras patologías o los usos indiscriminados que se hace de este tipo de medicación y la indicación correcta para las determinadas patologías. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buena la clase. Me despedí, me voy. Sí, tranquilo. Dale, tranquilo. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Los espero en el próximo encuentro. Gracias, alumnos, por estar ahí todo y hacerme el aguante. Y a mis residentes también que están aquí a la vuelta, si no se me ponen celosos. A mí, a Y a tu mi, presidente. y a mi querida Bicho.
Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias nuevamente.